Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Machuca. Estamos en este primer episodio de Entendiendo el Sistema. Hoy tenemos un invitado especial para este podcast. Él es politólogo, él es magíster. Bueno, tenemos a Sergio Álvarez y estamos en esta serie de educación política y por eso lo hemos invitado a él. Y quiero que antes de entrar en materia, Sergio nos hable un poco de quién es Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola a todos, muchas gracias por este espacio. Pues yo, tú lo indicas, pues soy politólogo de la Universidad Nacional, culminé una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado y desde el comienzo de mi formación profesional pues he estado en procesos políticos, en algunas campañas a consejo, cámara, delato y pues he tenido la oportunidad también de servir en el sector público. Entonces pues creo que eso me ha otorgado una visión un poco más amplia de lo que es la política, de lo que es el gobierno y de para qué sirve o para qué no sirve. Y pues aquí estamos para hablar al respecto. Sergio, yo creo que muchos, de pronto, que no hemos estudiado la ciencia política, hablemos de esta parte, no sabemos qué es política. De pronto podemos decir política son ciertas cosas, ciertas acciones, pero pensemos un poco en esa persona que no sabe qué es política, en palabras digeribles, ¿qué es la política? Claro que sí, pues lo primero que uno va a hacer cuando quiere entender un concepto es buscarlo por Google, ¿no? Y Google nos va a decir que política es esa forma en que se maneja el poder, esa forma en que unos gobiernan a otros. Y de pronto quienes ahondan en la literatura van a ver o encontrarse con la frase de que política es el arte de gobernar. ¿M? Pero cuando vamos a lo práctico, cuando vemos lo que sucede en el día a día, en nuestra sociedad, vamos a ver algo y es que política, como yo lo concibo, es lo que cada persona quiere que sea. Ese es muy interesante, lo que cada persona quiere que sea. Así es una herramienta que cada persona usa eh, según lo que desee, o como así. Por ejemplo, si yo le pregunto a un joven qué es la política, seguramente nos va a decir, no, la política es una forma de transformar el país, una forma de traer bienestar, una forma de mejorar nuestras condiciones. ¿M? Pero de pronto si le pregunto a una persona mayor, me va a decir, es lo mismo de siempre. Sí. Los mismos con las mismas y eso no sirve para nada. ¿M? Pero si nos vamos a un empresario y le preguntamos para usted qué es la política, quizá él tenga una visión de que es una oportunidad de negocio o un tiempo de buscar logros en ese sentido económico. ¿M? Y cada quien lo va a tener de una manera distinta. De pronto la manera más usual es la de encontrar un desempleado que cuando usted le habla de política lo va a ver como una oportunidad de conseguir una palanca que le ayude a salir de su situación difícil. ¿M? Entonces política es una herramienta, según como yo lo concibo en el día a día, que le sirve a cada quien según lo que necesite o lo que quiera. Ese término es chévere decirlo, como cada quien lo conciba. Pero entonces, ¿para qué sirve la política? Porque podríamos ver varios aspectos, pero ¿para qué sirve entonces la política? Desde la visión que tiene Sergio Álvarez, para poder explicarles un poco a las personas que ven este podcast de Entendiendo el Sistema. Bien, la política sirve, creo yo, para los intereses de las personas que se meten allí. Ok. Nunca creo, o pues yo no conozco el primer espacio, el primer sistema en el que todas las personas se involucren en política. Si todas las personas se involucran en política, la política sería para el bienestar de todos o de la mayoría. ¿M? Pero como solo son unos pocos los que lo hacen, la política sirve para los intereses de esos grupos pequeños que deciden entrar allí.
Entonces son ciertos grupos económicos o ciertos grupos políticos, ciertos partidos, ciertos movimientos sociales los que terminan determinando la política o llamémoslo así, la forma en que se mueve el poder en sus países, en sus regiones, gracias a que ellos participan y otros no. Pero entonces yo he escuchado muchas veces un tema que hablan de participación ciudadana y un poco también en esta parte hacia la pregunta es, entonces, ¿por qué es importante la participación en política? Porque yo veo que hay personas que posiblemente no están preparados. Sergio sé que está preparado para participar en política, para todos estos planos, pero hay gente que de pronto no están preparados, pero aún así y son buenos políticos, como hay otros que no. Pero entonces, ¿por qué es importante? Uno, la participación ciudadana y la otra, la participación política. Claro que sí. Bueno, yo creo que podemos usar un ejemplo para poder comprender ese tema. Y es el de un edificio en el que la junta de propietarios o de copropietarios se tiene que reunir cada cierto periodo para decidir qué se va a pintar, si se arregla la fachada o no, Sí. cada cuánto se hace la limpieza, qué empresa de vigilancia queremos. Y cuando usted va a ver una de estas asambleas, si usted va a un conjunto donde hay 50 apartamentos, no hay 50 personas en la asamblea. ¿M? Hay unas pocas. Okay. Si, por ejemplo, en un edificio, solo las personas de los últimos 2 pisos deciden estar en la asamblea, pues fácilmente les queda hacer que las personas del aseo limpien con más frecuencia sus pisos. Okay. Pero los otros quedan en el olvido. ¿M? Fácilmente les queda que las cámaras de vigilancia sean instaladas en donde les afecta a ellos, en sus últimos pisos. Y abajo quede quizá una cámara, pero que no grabe. ¿M? Y las personas que no están participando se van a ver afectadas. Okay. Ahora, yo creo que no se trata de estar preparado. ¿M? Se trata simplemente de hacerlo. Es decir, como usted indicó, hay muchas personas que no tuvieron que haber estudiado una carrera profesional respecto al gobierno, como Derecho, en Ciencias Políticas, Administración Pública, y son exitosos en este tema de entrar al poder y mover las cosas según sus intereses. ¿M? Creo yo que se trata es de participar. Y si algo, pues, por ejemplo, pude ver en mi primer empleo que tuve en el Estado, fue que son pocas las cosas que están ocultas en la contratación pública. ¿M? Okay. La mayoría de los contratos, procesos, están en plataformas que la ciudadanía puede ir y visitar. ¿M? Y es como si fuera todo un edificio de cristal, donde todos pueden ir y mirar qué es lo que está pasando. Pero entonces, ¿por qué suceden cosas malas o que no son benéficas para todos dentro de ese edificio y nadie dice nada? A ese punto, antes de que continúes, iba a ir. Entonces, ¿por qué hay corrupción si es tan transparente el edificio? Porque no hay ojos. Hay 100 oficinas en ese edificio de cristal, pero si solo 2 personas van y vigilan, mientras ellos 2 ven 2 oficinas, en las otras 98 están haciendo lo que se les dé la gana. ¿M? Y mientras el ciudadano se quede pensando que la política no le afecta, en esas 98 oficinas están haciendo lo que quiera con los dineros de sus impuestos y con los dineros y el fruto de su trabajo. Y entonces, ¿qué se debe hacer para velar que ese edificio de cristal, tomando un poco esa analogía, funcione bien? O sea, ¿qué sería lo necesario que podríamos hacer para que ese edificio fuese transparente realmente y funcionara como es? Bueno, es transparente, pero que más bien que funcionara como es. Yo invitaría a cada una de las personas que escuchan este programa, que lo van a ver, a que nos saquemos de la cabeza ese concepto de que hay que estar preparados para participar en política. No creo que haya que tener una profesión ni una formación de fondo para poder ir, incidir y buscar que el poder, el gobierno y todo lo que tiene que ver con política de nuestro país sea cada vez mejor y para el bienestar de todos. Si nos sacamos ese chip de que eso es solo para ciertos expertos, vamos a estar mal. Y esas 98 oficinas van a seguir haciendo lo que quieran. O sea, se necesita gente que sea proactiva, sin importar cuál sea su profesión,
sino que sea proactiva y que quiera hacer digamos, las cosas y que lo haga bien. Y también que se asesore, ¿no? Diría yo. En efecto, sí señor, o sea, pues no quiere decir que comencemos a hacer las cosas de manera poco técnica o de manera burda, como lo llaman por ahí, pero sí que no lo pongamos como un requisito para comenzar. ¿M? Hay muchos espacios para iniciar, como las juntas de copropietarios. Ok. O sea, yo creo que una persona que esté viendo este programa debe, pues, la invitación es como que anímese a estar primeramente en ser, ¿por qué no?, el presidente o el vicepresidente de su conjunto, en ser presidente de la Junta de Acción Comunal, los jóvenes ser representantes estudiantiles y comenzar a estar en esos espacios sin esperar una formación y más bien buscar de pronto acercarse a conocimientos que le puedan ayudar, conocimientos que puede recibir a través de programas como este. Bueno, viendo un poco esto, y también podríamos decir que la práctica hace al maestro, porque hay gente que yo creo que a través de los años se vuelve experto en muchas cosas. Entonces yo creo que también se necesita personas que estén preparadas, que enseñen a gente que quiera trabajar. O sea, a lo que me refiero un poco es que yo creo que hay muchísima gente que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Esta es un poco también la visión que podemos ver hoy. Sergio, pensemos un poco, o que me hables un poco de cuál es tu opinión sobre la situación actual política, sobre los sucesos, entendiendo que este año, 2023, es un año, podríamos decir, atípico, porque hay elecciones regionales, alcaldes, gobernadores, consejo, edilatos, en algunas partes diputados. Si pensamos Bogotá, sería alcaldes, concejales y las juntas administradoras locales, que son los ediles. ¿Cuál es un poco la visión que tienes sobre la situación política actual? Yo creo que estamos en un camino en el que, así como vamos a ser cada día menos libres. Wow. Yo creo que, bueno, creo o no. Hay una frase de Benito Mussolini, que fue un dictador italiano, que creó esto que se conoce como fascismo. Y él definía el fascismo de la siguiente manera. Él decía que fascismo consiste en tener todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. Okay. Y ahorita lo que tenemos es un gobierno nacional con una fuerza política que está cada vez tomando más fuerza en las regiones y en lo local, que le apunta justamente a eso, a tener programas o facultades que estén cada vez más adentro de aquellas áreas que son más privadas como nosotros, como lo es la familia, como lo es la educación y diferentes aspectos que otros gobiernos antes habían respetado y habían dejado en la esfera de lo privado. Pero este gobierno que quiere entrar cada vez más y más allá nos quita la libertad y en estas elecciones tenemos que decidir si seguimos en ese camino o no. De pronto una manera de entenderlo un poco más cercano es ese mismo edificio donde unos pocos están tomando las decisiones, pero póngale que ese edificio, esa metáfora la usaba un amigo, un día propongan que se den cuenta que tienen muchos niños y para ahorrarse el tener que mandarlos a un jardín infantil, tener la logística de una ruta y demás, se inventan que van a abrir un jardín infantil en el salón comunal que tienen allí. Ay, pero eso va a implicar algo y es que subamos un poquito la cuota de administración. Entonces dicen, ay, no importa, le suben. Vengan, ¿y por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no, pues para que la gente no esté saliendo a almorzar y porque el barrio es peligroso y demás, ¿por qué no montamos un comedor en el tercer piso del edificio? Todos dicen, sí, hagámoslo, pero eso va a costar un poquito más de administración. Y todos dicen, bueno, hagámoslo. Esa situación va a generar que cada vez sea más y más costoso la cuota de administración del edificio y cada vez usted esté más obligado a solo consumir los productos o los servicios que le ofrece el edificio. Porque entonces usted, como está pagando esa cuota tan alta, no va a poder pagarle a su hijo el jardín por otro lado. Le toca enviarlo al jardín del edificio. Le toca ya no comer por fuera, solo comer en el comedor del edificio. Y a la larga usted va a estar sometido y no va a poder elegir si un día quiere comer pescado y solo hay pollo en el comedor. Ni modo. Si un día descubren que había un profesor que se le iba las manos con los niños en el jardín, ¿usted qué va a poder hacer ahí?
usted no puede sacar a su hijo. O usted va a tener que pagar mucho dinero para poder pagar la administración que cubre jardín y además enviarlo a otro lugar. Entonces las personas que nos están viendo de pronto dirán, eso no pasa en ningún edificio, pero sí está pasando en nuestro país. Cada vez tenemos más impuestos, cada vez tenemos más carga tributaria y cada vez hay más centros a cunar, centros día, centros noche, universidades públicas, comedores comunitarios y una cantidad de entidades gubernamentales que se quieren meter cada vez más en nuestras esferas privadas y nos quitan la libertad. Entonces yo creo que estas elecciones de autoridades locales son una opción para cada uno de los ciudadanos de poder elegir si seguimos en ese camino de perder nuestras libertades o queremos algo diferente. Tremendo punto, ¿no? Y un poco yendo a ese edificio, esas cargas que se le ponen por diferentes, si quiero un parque, pues lo coloco en el quinto y pues le subo un poquito más y bueno, en fin. Voy a hacer esta pregunta, yo creo que a las diferentes personas que van a pasar por estos podcasts, y es cómo cree que ha afectado la pandemia o cómo afectó la pandemia a nivel político. Bueno, pues para todos, yo creo que pensamos en pandemia y pensamos, yo creo que de una vez en redes sociales, en comunicación, en las videollamadas. Entonces sí, la comunicación se modificó y pues digamos que ya dejamos ciertas cosas de lado como el de ir a tantas reuniones, etcétera, etcétera. Pero, y qué pena que vuelva a tomar el mismo hilo por el que iba, pero lo que vimos es que solo había una persona o una institución con el derecho a salir a la calle. Solo había una entidad con el derecho a vender, a comprar. Solo había una entidad llamada gobierno, llamada Estado. Y como era nuestra única alternativa, pues no teníamos manera de decir si era bueno o si era malo. Y hoy día es un poco complejo poder decir que, o poder juzgar que, por ejemplo, el tema de la salud, que en ese momento lo tomó en sus manos el gobierno, el Estado, sea mejor que lo hagamos nosotros mismos o sea mejor que lo hagan entidades como la CPS. Y lo que quedó en nosotros fue una conciencia de que cuando el Estado es el que lo toma todo está bajo control. La cosa es que nosotros venimos de una pandemia en la que se fue desescalando y no nos devolvimos. Pero hay que mirar casos por fuera del país, como China, donde volvían y les decían, no, es que ustedes ya eran libres y ya estaban siendo felices y saliendo del parque y besándose, pero tienen que volverse a confinar y tienen que volverse a poner tapabocas y vean las consecuencias de ciudades como Shanghái. Sí. En un momento era como el punto capitalista de China y después pues que lo toma nuevamente el gobierno nacional y comienza a someterlo a sus lógicas. Entonces yo creo que la pandemia lo que nos generó fue ese chip de cuando el Estado controla todo está bien. Pero tenemos que tener una mirada más amplia y dejar de ver lo que pasó durante 2 años y ver más bien lo que ha pasado durante la historia de la humanidad y las consecuencias que tiene que el poder lo concentre una sola entidad. Bueno, cuando entendemos desde una visión de gobierno, de política, cómo funciona el sistema, porque el sistema funciona de cierta manera, pues realmente vamos a tener argumentos de que debemos participar. Y la primera forma de participar es ejerciendo este año, 2023, el derecho al voto. Es igual informarnos. Yo creo que todos estos programas que yo creo que van a salir son muy importantes para esto, para poder estar informados. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si quieras dejar un mensaje final a las personas que ven este podcast. Bueno, muchas gracias, Cristian. No, pues invitarlos a que sigamos pues viendo este programa para seguir con esa capacitación, con esa adquisición de conocimientos que nos van a permitir cada día ser mejores ciudadanos en esta democracia. Y pues gracias por hacer este espacio para cada una de las personas que lo escuchan. Sergio, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bueno, y damos gracias a cada una de las personas que han visto, escuchado este podcast de Entendiendo el Sistema en esta serie de educación política. Bueno, recuerden, vamos a tener unos próximos episodios
No se los pierdan, van a estar espectaculares, igual que este. Entonces recuerden, próximamente un nuevo podcast. Dios los bendiga.